Dios bendiga la iglesia Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, me alegro verlos otra vez. Hermanos, entre tantas cosas, pandemia y todo, ¿verdad? Sabemos que no nos hemos visto hace varios domingos. Y, ¿verdad? No soy una persona que ya, ¿verdad? Llegar y dar una clase así, ¿verdad? Porque, pues, pero cuando me pidió la ayuda, aquí estamos, ¿verdad? Pero me alegra verlos otra vez a ustedes. Entre una cosa y otra, me perdonan así, estoy en mudanza y tuve que sacar las cosas de las cajas otra vez, ya se me olvidó y tuve que sacar las cosas para atrás. Pero a los que están conectados en Facebook y en YouTube, vamos a dar clases, vamos a dar continuo a la clase de hermenéutica. Y como ya todos saben, estuvimos leyendo hace varios domingos atrás lo que era un análisis sobre les explico aquí para que a ver si se acuerdan un poquito. La inspiración y la inerrancia estuvimos hablando, pero hoy quiero hacer algo, ¿verdad? Pastor, la máscara, ¿me la puedo poner? Sí, sí. Hoy quiero hacer algo, ¿verdad? Con esto porque, gracias, hermano, te agradece. Hoy voy a estar tocando, para así hacerlo más rápido, ¿qué llevamos con nosotros al texto? Sabemos que la hermenéutica es la interpretación de las escrituras y sabemos que es bien importante la hermenéutica. A mi sé, ¿verdad? Que hemos estado entre una cosa y otra, como que los estudios han estado como entrecortados y es bien difícil a veces quedando las cosas así. Pero hoy quiero tocar un tema que es bastante básico para que nosotros podamos entender, y lo voy a colocar aquí. ¿Qué llevamos nosotros al texto? ¿Verdad? Y en los próximos capítulos consideraremos la importancia del contexto para interpretación bíblica. Uno de los contextos que a menudo se pasa por alto es el del lector. Vamos a poner aquí. Contexto. ¿Alguien me puede explicar qué es el contexto? Con una palabra sencilla. ¿Qué es contexto? Exacto, sencillo. El contexto es, estamos leyendo algo, ¿verdad? El contexto es todo lo que abarca ese argumento que estamos leyendo, lo que viene antes y lo que viene después. ¿Amén? Entonces, hay una definición más, podría decir más de biblioteca, ¿verdad? Pero por ahora para que se la graben. Cuando alguien le hable del contexto, leíste el contexto, es leíste lo antes, leíste lo después. Entonces, una de las cosas que se pasa por alto es el contexto del lector. Entonces, el mundo, desde el que se acerca al texto, quien hoy lo estudia, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, nunca somos ni neutrales ni objetivos. Voy a poner estas dos palabras. No debemos ser, ¿verdad? Voy a ponerle esto un poquito para acá. Disculpen mi jeroglífico, ¿verdad? Está muy competencia de cosas. No debemos ser, ¿verdad? Para que se lo graben, ni neutrales ni objetivos. Llevamos con nosotros, y esto lo hacemos todos, muchísimas ideas influenciadas, preconcebidas al texto. Por ello, hemos de exponer y evaluar estas influencias como la palabra pretexto. Voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo por aquí. El pretexto es todo aquello, todas esas ideas
todas esas cosas que hemos aprendido, todas esas cosas que leímos de un libro, que nosotros traemos al tema, que traemos al versículo, que traemos al capítulo. Por eso muchas veces te he escuchado, ¿cuál es la frase por ahí que se dice? Que toma un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Wow, ¿verdad? Buen slogan. Para hacer un pretexto. A fin de que no nos confundan en nuestra búsqueda del significado del texto bíblico. Comencemos con un relato. Escuchen bien, Daniel y su familia estuvieron varios años en Etiopía llevando a cabo una labor misionera. Al poco de llegar a este país, Daniel tuvo el privilegio de presenciar unos festejos navideños organizados por una iglesia evangélica etíope en la ciudad de Dila. Fue algo completamente distinto a cualquier cosa que jamás hubiera visto. Daniel fue a un lugar, a una misión misionera, y se topó con algo que él nunca había visto de su cultura. Vamos añadiendo, vamos a ir, porque va a traer un punto que es bien controversial en estos tiempos. No había árboles de Navidad, ni iluminación especial, ni tampoco nieve. La temperatura era muy agradable. Y en las inmediaciones de la iglesia había muchos bananeros. En el edificio de la iglesia, cuyo aforo era de unas 150 personas, se apiñaban más de 400. Por supuesto, hablar de asientos sería un eufemismo. Los bancos eran unos incómodos y desiguales tablones ásperos y cortados a mano. El suelo de la iglesia estaba muy sucio. Podía verse las pulgadas saltando del polvo que había en el lugar. Los muros eran de barro, blanqueados con cal. Y el tejado estaba hecho con vigas de madera de eucalipto y una marquesina de acero ondulado. Siempre que el sol se escondía detrás de una nube, el cambio de temperatura producía la contracción de la marquesina, que crujía y rechinaba durante unos segundos. Después el sol surgía de nuevo y calentaba el acero de la marquesina, con lo que se repetían los mismos chirridos rituales hasta que el metal se había expandido, adquiriendo su tamaño original. De este modo, la techumbre aportaba su trasfondo de gemidos ocasionales. El interior de la iglesia estaba iluminado por dos únicas bombillas de 40 vatios. Normalmente, la mayor parte de la luz entraba por las numerosas ventanas abiertas a cada lado del edificio. Sin embargo, en aquel día en concreto, una buena parte de la luz estaba bloqueada por docenas de ávidos espectadores que se apiñaban de puntillas alrededor de cada una de las ventanas del exterior del edificio y que alargaban el cuello en un intento de ver lo que estaba pasando en el interior. Habían llegado demasiado tarde para poder sentarse y presenciar el programa desde adentro. Escuchen esto, hermano. En los Estados Unidos, las fiestas de Navidad son bastante estereotipadas. Daniel daba por sentado que aquello sería muy parecido. Estamos hablando, hermano, de una actividad de Navidad en un lugar muy diferente a la cultura que Daniel estaba acostumbrado como Estados Unidos. O sea, hermano, estamos hablando de una fiesta de Navidad, 400 personas, el zinc, usted se puede saber cuando da el calor en el zinc que empieza a rechinar. Ahora, Daniel daba por sentado esto. Pregunta, ¿de qué otro modo se puede contar el relato navideño que yo le acabo de contar? Le esperaba una buena sorpresa. El festejo se inició de un modo bastante normal. Una especie de pregonero municipal comenzó a andar por todas partes gritando como un poseso, como un megáfono en ristre, proclamando los nuevos requisitos del censo romano. Después de cierta preparación de la familia de José, él y María partieron finalmente hacia Belén. Escuche esto. Aquí el guión comenzó a ser un poco distinto, puesto que José y María no viajaban solos. María, bastante voluminosa, en su último mes de embarazo, iba acompañado de más de una docena de tías y primas. José iba solo, en cabeza, seguido de todas aquellas mujeres que charlaban alborotadamente acerca de cuestiones de maternidad. No veas, pensó Daniel,
Pregunta, ¿qué ha pasado con la típica escena de María y José y el asno? ¿De dónde han salido todas estas mujeres? En el relato bíblico no aparecen. Si estamos hablando, hermanos, que muchas veces la historia que nosotros nos van contando, aparecen cosas que no están en la Biblia, que las añaden según la imaginación de las personas o se añaden según la cultura. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo le doy una fiesta a ustedes de Puerto Rico, una fiesta de Navidad, y le digo, fue en casa de su tía, ¿qué tiene que haber como comida? Gandules, ¿qué más? Un asado. Ok. Pastel, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Tremendo, pero si yo hago una historia y digo, estaba en la fiesta de mi tía en Puerto Rico y había mucha comida, ahí se acabó el relato. Otra persona dice, y había arroz con gandules, y la persona le dice, no, pero eso no lo dice el relato. Pero los que conocemos de la cultura sabemos que eso no puede faltar. Y es por eso que cuando nosotros vamos a los contextos, es bien importante meternos un poco en lo que es la cultura, su esencia y cómo ellos, qué es lo normal para ellos. Amén. Entonces, vamos a darle un poquito para adelante para que comprensión previa. Una de las principales influencias que pueden llevarnos a una interpretación sacada del texto y apartarnos del esfuerzo para entenderlo. Y dice, el orgullo, ay, brinqué aquí, razón. Yo sabía y decía, Dios. Y apartarnos de su verdadero sentido es lo que hemos llamado comprensión previa. Al hablar de comprensión previa, nos referimos a aquellas nociones y pensamientos preconcebidas que llevamos al texto y que hemos formulado consciente o inconscientemente antes de estudiarlo con detalle. En el ámbito de los problemas culturales de los que acabamos de hablar, más adelante hablaremos de ellos con más detalle. La comprensión previa es una de las cuestiones más importantes. Esta incluye experiencias específicas y encuentros anteriores con el texto que tienden a hacernos asumir que ya entendemos lo que se está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído la Biblia y sin antes, es más, a veces conversaciones dicen, sí, yo sé, sí, yo sé. Y las personas se creen que verdaderamente saben lo que significa ese texto. Y muchas veces nos damos un 100% y verdaderamente cuando nos dicen no significa esto, no puede ser. Yo pensaba que significaba esto. Y es que esa idea se nos ha metido tanto en la cabeza que ya la creemos como una verdad. En la comprensión previa actúan influencias tanto positivas como negativas. Eso es lo que voy a apuntar. Voy a borrar aquí. Gerardo, antes de seguir, una pregunta. Esa parte que dice que no podemos ser muy neutrales ni muy objetivos, ¿a qué se refiere que no podemos ser muy objetivos? Muy objetivos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos o sea, dice que no podemos ser muy neutrales, que no podemos estar en un modo, ¿verdad? Muy, ni aquí ni allá en los extremos. Porque sabemos cuán daño hacen los extremos en la Biblia. Ahora, pero tampoco podemos ser muy objetivos en el sentido de que, wow, ¿cómo pongo este ejemplo? Yo lo había comentado en lo que vas pensando, Sí. lo había comentado yo creo que más de un mes al pastor en torno quizás eso pudiera explicar a nuestra incapacidad como seres humanos de poder entender todo lo que es la escritura por nuestra naturaleza humana. En ese particular, pues, lo más que esto me asemeja a lo que está explicando es el hecho de que bueno, tenemos esa capacidad de poderlo comprender todo y lo entendemos a la luz de lo que está revelado ahí básicamente, pero no tenemos quizás que no tenemos la capacidad de poderlo comprender del todo, de todo, no se lo vamos a tener hasta el momento que no Sí, exacto. Amén. Y quizás eso entonces nos haga, por eso quizás en cierta manera haya diferencias secundarias en algunos de los dogmas, en algunos de las doctrinas. No sé si eso aclara. Sí, le voy a buscar para que ustedes puedan tener qué es lo contrario, que es algo subjetivo y algo objetivo. Algo subjetivo.
Subjetivo es qué significa para mí. Exacto. Objetivo es qué significa, no me interesa lo que significa para ti, es qué significa y punto. Exacto. Es cuando las personas ya se meten esto aquí en la cabeza, que esto es lo que es, punto. Ok, entonces a lo que se refiere eso es que yo puedo entrar con una idea preconcebida y pensar que eso es objetivo. Que es su objetivo. Ok, Que es lo que ahora- yo, exacto, que es lo que, como yo dije, que se nos mete en la cabeza y no hay quien... Ahora entiendo, porque en realidad la Biblia nos lleva a ser objetivos. Ah, sí, exacto, sí, Sí. sí. Es solamente cuando... Es cuando vamos con la idea negativamente. preconcebida, creyendo que esa es la verdad y punto. Y punto, exacto. Ok. O sea, Perfecto. por eso es que vamos al punto ahora en donde dice que en la comprensión previa actúan tanto positivas, influencias positivas como negativas. No todo el tiempo que usted diga, ah, yo estoy hablando de Biblia y yo pienso que es esto, pero no es malo yo pensar esto. No, hay pensamientos que son negativos, no tan solo el hecho de que no son malos en sí, sino que el entendimiento que tú le diste no es el correcto. Y por lo tanto es algo, o sea, es una influencia negativa que traíste al texto. Voy a ponerlo aquí. No todo. Pero hay una diferencia entre eso, que tú dijiste ahorita, de no poder ser muy objetivos, y el ser objetivos en el sentido de que la Biblia me da una verdad. Sí, sí. Y es verdad sin ¿cómo le digo? Irrespectivamente de lo que otros piensan. Exacto. Ese método objetivo Sí. sí podemos aplicarlo. Siempre se aplica. Sí. O sea, lo que Dios dijo es lo que Dios dijo. ¿Me entiendes? Y lo que dice la palabra es lo que dice la palabra objetivamente. Exacto, sí, sí. Perfecto. Eso es lo que quería aclarar. Ay, no, sí, no. A mí me llevó la misma impresión porque yo dije, pero ¿cómo no va a ser? Cuando estuve estudiando yo dije, Exacto. ¿cómo no voy a ser objetivo? Sí. Pero es en el área negativa. Exacto. Sí. No todo pensamiento es positivo. Igualmente, no todo pensamiento es negativo. Entonces, no obstante, el problema es que muchas veces no lo es. Y hasta que no estudiemos el texto con seriedad, no podemos saber si es o no acertada. El peligro que aquí enfrentamos es el de asumir que nuestra comprensión previa de los textos es siempre correcta, lo que está hablando, lo que está hablando el pastor. Vuelvo y repito, el peligro aquí es asumir que nuestra comprensión previa de los textos es siempre correcta. Van Hooser califica esta actitud como... Vamos a la lectura, a ver. Orgullo. Muchas de las personas, ¿verdad?, que tienden a refutar a Dios mismo, por decirlo así. A veces hasta el Señor mismo, porque, ¿sabes? Es como decimos, lo que dijo el Señor es el Señor, lo que dice, punto. O sea, sufren de orgullo. Entonces, esta clase de orgullo, dice Van Hooser, estimula en nosotros la idea de que conocemos el sentido correcto del texto antes de que hayamos hecho el debido esfuerzo para entenderlo. Y replica, el orgullo no escucha. El orgullo no escucha. Ya lo saben. Otro peligroso aspecto de la comprensión previa, me van diciendo cuánto me queda, ¿verdad? Me quedan... Quedan 5 minutitos. Ok. Los niños te dejan saber cuando entren. Okay. Otro peligroso aspecto de la comprensión previa aflora cuando nos acercamos al texto con un presupuesto teológico ya formulado. Y esto, hermano, es lo más que se va a encontrar en Facebook y en las redes sociales. Y el pastor lidia con eso casi todos los días, ¿verdad, pastor? O sea, ya viene alguien con una teología sistemática ya elaborada, tratando de convencer su argumento. Y es por eso ahí donde usted tiene que estar preparado y no podemos venir con Juan 3, con versículos, ¿me entiende? Juan 3:16, ¿me entiende? Con versículos tan simples, porque ellos tienen un argumento sólido. Entonces, la exposición.
Es decir, iniciamos nuestro acercamiento al texto buscando aspectos específicos y utilizamos meramente el pasaje en cuestión para buscar aquellos detalles que encajan con nuestra posición teológica preconcebida. Cualquier cosa que no encaje con el significado que estamos buscando, nos la saltamos o sencillamente la ignoramos. Pasa con todas las sectas. ¿Qué pasa con todas las sectas, hermano? Cada secta ha arrancado una página de la Biblia, ¿sabes? Sin querer queriendo. De alguna manera arrancando una página de la Biblia. Nosotros muchas veces en nuestra manera de leer y entender las Escrituras, cogemos un lado que no nos corresponde y venimos y lo tachamos o le pasamos por encima y seguimos leyendo el versículo anterior. Y es bien importante nosotros en el texto adquirir todas las cosas que son del texto, acumularlas para después explicarlas sin brincar nada. Una vez que brinque algo, ya entonces estás añadiendo tu propio sentido al texto. Para terminar, hermanos, un peligro relacionado con este es el de la familiaridad. Cuando estamos muy familiarizados con un pasaje, tendemos a pensar que sabemos todo lo que hay que saber al respecto. Y somos proclives a pasar por él sin estudiarlo cuidadosamente. Es de esperar que en la sección 1 hayamos entendido que la mayoría de los pasajes bíblicos encierran una gran profundidad. Hermano, yo digo que nosotros, nuestra mente, es como una bombilla de 30 watts, comparado con el conocimiento del Señor. Muchas veces sí, tratar de entender lo que Dios piensa y lo que Dios es, muchas veces se nos fundiría el bombillo, como uno dice, ¿verdad? Se nos fundiría el bombillo. Pero lo que Dios nos dio aquí es lo que necesitamos saber. Lo que Dios nos dio aquí es lo que necesitamos aplicar. Para que las personas sigan añadiéndole a esto más de lo que no se puede aplicar. Dios dio esto porque sabe qué podemos aplicar, qué podemos soportar, qué podemos entender. ¿Para qué? Para no quemarnos. Dios sabe hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y por eso que tenemos que ser, hermanos, muy persistentes en no seguir un texto o no estudiarlo porque estamos familiarizados ya. Créame, hermano, aunque estudiemos Juan 3:16 1000 veces se va a encontrar un buen mensaje positivo para usted y para mí. Hermano, la Biblia no tiene, o sea, cuando hablamos que Dios es sin límites, esta es la voz de Dios escrita, por lo tanto es sin límites. Es por eso que usted puede ver, sí, miles de prédicas, pero esas miles de prédicas tienen que ir con el mismo contexto que el que quiso decir aquí. O sea, no podemos, ¿verdad?, añadir otros temas que no están escritos, ¿verdad?, solamente para añadir más. Amén. Hermano, pues me gustaría seguir aquí, ¿verdad?, terminando esto. Me siento como que... Pero Dios les bendiga, hermano, hasta aquí mi parte. Y proseguimos, si Dios permite, el pastor nos permite, el próximo domingo vamos con uno de los aspectos más poderosos, aunque sutiles, de la comprensión previa, es el de la cultura. Dios les bendiga, hermanos.